Hola a todos, este es el canal de la enciclopedia. El libro que les explicaré en este episodio es Upstream, la búsqueda para resolver problemas antes de que sucedan, que es una obra del famoso escritor estadounidense Dan Heath. En este libro, Dan Heath utiliza una gran cantidad de casos. Es de esperar que los estudios nos convenzan de trasladar una mayor parte de nuestra energía hacia arriba. Porque ya sea en la vida personal, en la gestión organizacional o en el desarrollo nacional, no podemos simplemente quedarnos en la etapa de tratar los síntomas y responder pasivamente a los problemas una y otra vez, sino que debemos buscar verdaderamente curar la causa raíz y cambiar las reglas. Para cambiar realmente la situación. Entonces, ¿qué factores nos llevan a ser más reactivos que proactivos? ¿Cuáles son las dificultades para realizar operaciones upstream? ¿Qué debemos hacer para dominar el pensamiento ascendente? Después de escuchar este programa, sabrás la respuesta. ¿Qué es el pensamiento ascendente? Hay una historia que se cuenta en el libro. Dos personas caminaban por la carretera y de repente oyeron a alguien gritar pidiendo ayuda en el río debajo del puente. Cuando vieron a un niño a punto de ahogarse, rápidamente se lanzaron al agua para rescatarlo. Después de finalmente rescatar al niño en tierra, algo extraño sucedió. Otro niño gritó pidiendo ayuda desde el río y tuvieron que saltar nuevamente al río para salvarlo. Luego, un niño tras otro se ahogó y ambos quedaron exhaustos. En ese momento, uno de ellos llegó a la orilla y se alejó. Sus compañeros se sorprendieron y pensaron, nadie puede salvarse, ¿a dónde vas? Voy a ir río arriba y descubrir quién arrojó a estos niños al agua, dijo. En este punto de la historia, si lo piensas detenidamente, encontrarás que en esta historia, una persona está tratando desesperadamente de salvar a la gente en el río, mientras que la otra persona va río arriba para encontrar la razón. Detrás de las dos soluciones diferentes, en realidad representan personas con dos formas diferentes de pensar en la vida. El primero es el pensamiento descendente. Esta persona ha estado descendente durante mucho tiempo. Puede resolver problemas cuando los encuentre. Puede que pueda hacer frente a ciertas cosas urgentes una vez que ocurren. Sin embargo, si vive de esta manera durante mucho tiempo, su energía se consumirá drásticamente. El resultado final es imaginable, son pasivos y están cansados de afrontarlo cada vez, y a menudo tratan los síntomas en lugar de la causa raíz. Lo contrario son las personas con pensamiento ascendente. El pensamiento ascendente es una forma de pensar que previene los problemas antes de que ocurran y toma precauciones. Si puedes predecir los problemas de antemano y tomar la iniciativa, por supuesto la vida será mucho más fácil. Pero, claro está, ¿quién no quiere poder pensar contra la corriente? Pero la realidad es que solo unas pocas personas lo hacen. Un maestro dijo una vez esto, la gente común cambia los resultados, la gente sobresaliente cambia las razones y los grandes maestros cambian el modelo. Como el subtítulo de este libro, la forma de pensar de un maestro de pasivo a activo. Si desea cambiar el estado de inacción, cambiar la situación pasiva de la vida y convertirse en un maestro del pensamiento activo, este libro puede brindarle algo de inspiración. El autor de este libro es Dan Heath, quien alguna vez trabajó como investigador en la Escuela de Negocios de Harvard y ahora estudia administración en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Muchas personas pueden estar familiarizadas con el nombre de Dan Heath. También tiene un hermano mayor llamado Chip Heath. Ambos hermanos son conductistas organizacionales y son coautores de muchos libros de gran éxito, como Decisión e Instant Moment, Momento Poderoso, etc. En este pensamiento ascendente, Dan Heath no menciona muchas teorías difíciles, pero a través de una gran cantidad de estudios de casos, espera persuadirnos para transferir más energía. Vaya contracorriente. Porque ya sea en la vida personal, en la gestión organizacional o en el desarrollo nacional, no podemos simplemente quedarnos en la etapa de tratar los síntomas y responder pasivamente a los problemas una y otra vez, sino que debemos buscar verdaderamente curar la causa raíz y cambiar las reglas. Para cambiar realmente la situación. A continuación se interpretará en dos partes. Primera parte. ¿Qué factores nos impiden tomar medidas ascendentes y nos hacen más propensos a responder pasivamente? En este libro, el autor resume tres situaciones que ocurren a menudo en la vida. Estas tres situaciones nos obsesionan con las acciones aguas abajo, pero olvidamos que podemos ir contracorriente. Si quisiera resumir la primera situación en una frase, sería, no puedo lidiar con ese problema ahora mismo. Imagínate a una persona que lleva mucho tiempo rescatando personas en el río. Si le dices, no salves a la gente todavía, ve río arriba a ver qué pasó, lo más probable es que te diga, espera un momento, la situación aquí es muy urgente y no puedo escapar por el momento. Esta es la situación actual de la mayoría de las personas, porque hay demasiados hechos urgentes en el trabajo y la vida. Por ejemplo, hoy es el último día para presentar un plan, por ejemplo, de repente recibiré un cliente, y por ejemplo, hay fuga en una tubería en casa recientemente, se busca técnico de mantenimiento, etc. Una gran cantidad de investigaciones psicológicas muestran que centrarse en asuntos urgentes inmediatos es la función predeterminada del pensamiento de las personas. Pero la clave, dicen los autores, es que cuando las personas se sienten abrumadas por muchos problemas, dejan de intentar resolverlos todos. Se vuelven obtusos y carecen de planificación a largo plazo y de priorización estratégica de todo.
El resultado es, naturalmente, que hacemos primero lo que es más urgente. Con el tiempo, caerán en una trampa de pensamiento estresante y de corto plazo. El autor llama vívidamente a esta situación en el libro, visión de túnel. Es como confinar el pensamiento de una persona en un túnel muy, muy largo. Solo hay un camino a seguir. Es difícil para ellos detenerse y pensar. ¿Hay alguna otra salida del túnel? ¿Qué es realmente importante para ti? Las acciones aguas abajo son urgentes y urgentes, mientras que las acciones aguas arriba son importantes y no urgentes. En consecuencia, esto naturalmente crea una impresión en las personas. Las acciones posteriores se pueden iniciar de inmediato y puede obtener retroalimentación oportuna después de resolverlas, lo que le brinda una sensación de logro. Sin embargo, las acciones ascendentes son arduas y requieren que tenga la resistencia para calmarse y trabajar duro. Por ejemplo, el autor menciona en el libro que en 2009 tuvo un intercambio con un subjefe de la policía canadiense. En opinión del subjefe, muchos agentes de policía están inmersos en el papel de policías que atrapan a los ladrones. Es mucho más fácil decir que detuve a un sospechoso de un delito que decir que convencí a un niño para que dejara de consumir drogas. Por ejemplo, hay dos policías. Un policía pasa la mitad de su tiempo en una zona propensa a sufrir accidentes. Porque los conductores conducirán con más cuidado cuando lo vean en servicio, lo que puede reducir las infracciones vehiculares y prevenir accidentes hasta cierto punto. A la vuelta de la esquina se escondía otro policía, especializado en multar a los vehículos que infringían las normas de tráfico. Entonces, ¿qué trabajo crees que es más fructífero? El subjefe respondió, obviamente, el ex policía hizo una contribución más destacada al mantenimiento de la seguridad pública, pero el hecho es que solo este último policía obtendrá el premio, porque tiene muchas multas en la mano para demostrarlo. El esfuerzo que puso. Verá, las reglas laborales recompensan a las personas que resuelven problemas urgentes, y una persona que siempre está resolviendo problemas urgentes y obteniendo una pequeña sensación de logro no tiene tiempo ni ganas de cambiar la situación pasiva. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de que no puedo lidiar con ese problema ahora generalmente significa que todavía no tendrás tiempo para lidiar con ese problema más adelante. Aunque es un poco triste decir esto, de hecho es la verdad. Todo tipo de cosas urgentes desplazarán las cosas que son realmente importantes para ti, y ese es el peligro. A continuación, veamos la segunda situación, que también se puede resumir en una frase, esto no es un problema. Volvamos a la historia del principio, los gritos de auxilio de los niños a menudo provienen de este río. Bueno, a medida que más y más personas se unen al equipo de rescate, la persona río abajo que mencionamos antes se ha convertido en un maestro. Si le preguntas ahora, ¿por qué siempre se ahogan los niños en este río? Puede que se dé vuelta y te diga impotente, el río fluye rápidamente. Esto es así durante todo el año. No hay nada extraño en ello. Este es el poder de los hábitos mencionado por el autor en el libro. Por ejemplo, cuando entras en una habitación, puedes notar inmediatamente el zumbido del aire acondicionado, pero después de permanecer allí durante 5 minutos, gradualmente dejarás de escuchar el sonido del aire acondicionado y sentirás que todo es normal. Del mismo modo, si hemos estado sujetos a reglas poco razonables durante mucho tiempo, es posible que al principio te sientas extraño, pero con el tiempo te adaptarás a su existencia y ni siquiera pensarás que sigue siendo un problema, y mucho menos pensarás en ello. Es comprobado aguas arriba. Marcus Elliot, médico y entrenador atlético, vio exactamente esto cuando se unió a un equipo de fútbol en 1999. Mucha gente cree que el rugby en sí es un deporte duro y que las lesiones de los jugadores son inevitables, por lo que a nadie le sorprende que muchos jugadores del equipo sufran distensiones en los tendones. Algunas personas incluso piensan que solo cuando estás lesionado puede significar que has trabajado duro, si no estás lesionado puede significar que no has trabajado duro. Pero Elliot no lo ve así, cree que la mayoría de las lesiones son causadas por un entrenamiento inadecuado. Por eso, durante el proceso de entrenamiento, estudiará cuidadosamente a cada atleta, les realizará pruebas de fuerza y personalizará los planes de entrenamiento. Además, también se centrará en jugadores cuyos tendones son más susceptibles a sufrir lesiones según los datos existentes. Por supuesto, en el proceso de cambiar el plan de entrenamiento de Elliot, también hubo una resistencia considerable. Sin embargo, bajo el liderazgo de Elliot, las lesiones del equipo se redujeron de las 22 originales a solo 3 y lograron mejores resultados en el juego. Posteriormente, Elliot fundó una empresa deportiva que evaluaba y entrenaba a deportistas de élite. La ciencia de la prevención de lesiones se está volviendo cada vez más popular en los deportes profesionales, y más de la mitad de los jugadores de la NBA reciben análisis deportivos de Elliot. Por poner otro ejemplo, en 1998, si eras un estudiante de secundaria que estudiaba en una escuela pública de Chicago, tu probabilidad de graduarte con éxito era aproximadamente la misma que la probabilidad de lanzar una moneda al aire, alrededor del 52,4%. ¿Cuál es el concepto del 52,4%? Equivalente a todo el enorme sistema de escuelas públicas, alrededor de 190.000 de los más de 360.000 estudiantes no pueden graduarse, a continuación, se unirán a la sociedad o quedarán desempleados.
Así era la educación en Chicago en aquella época. Cuando la autora entrevistó al director de una escuela secundaria, ella dijo impotente, básicamente, durante mucho tiempo, la gente ha tenido la idea de que después de que los niños ingresan a la escuela secundaria, solo hay dos resultados: salir adelante o ser un desastre. Para estos niños, la escuela secundaria es la última palabra y si no se gradúan, es su culpa. Nadie lo discutiría. Verá, cuando las personas están expuestas a entornos o reglas poco razonables durante mucho tiempo, se acostumbrarán y no podrán detectar los problemas. En este punto, hemos terminado de hablar de las dos primeras situaciones. La primera se llama "no puedo lidiar con ese problema ahora", la segunda es "esto no es un problema", y la última situación mencionada por el autor en el libro se llama "este no es mi problema". ¿Qué significa? Volvamos a la escena del rescate de personas en el río. La persona que subió río arriba tuvo la suerte de descubrir por qué el niño se estaba ahogando. Pero ¿cómo actuar? La realidad muchas veces es que el problema es más complicado y difícil de abordar, o después de pensarlo un rato evalúa el problema y parece que no me toca solucionarlo. Al final la acción upstream está paralizada y la situación actual del niño que se ahoga sigue siendo la misma. Ya sabes, la dificultad con la acción ascendente es que es completamente voluntaria y no obligatoria. En términos generales, cuando hay un problema en una operación aguas abajo, la responsabilidad es muy clara. Sin embargo, cuanto más arriba se avanza, más personas están involucradas y el alcance del problema se hace mayor. Básicamente, no hay una persona responsable clara. Esto conducirá al hecho de que, aunque muchas personas tienen la capacidad de resolver problemas, no están dispuestas a actuar porque quieren evitar riesgos, tienen miedo de asumir responsabilidades o piensan que no están calificadas. Por ejemplo, cuando se trata de mejorar la tasa de graduación de los estudiantes de secundaria en las escuelas públicas de Chicago, muchas personas piensan que son solo un maestro o director de secundaria, sin mencionar que tienen la capacidad de cambiar todo el sistema educativo. No lo entiendo, muchos niños tampoco pueden hacer frente a su situación familiar. Por poner otro ejemplo, Jikexin, un sitio web mundial de viajes en línea, también tuvo problemas similares en 2012. Cuando el jefe del equipo de experiencia del cliente comprobó los datos, descubrió que había un dato muy poco razonable: básicamente 58 de cada 100 clientes que reservaban vuelos, hoteles o alquiler de coches en el sitio web tenían que esperar hasta que se completara la reserva. Llame a la línea directa de servicio al cliente para obtener ayuda. Todos sabemos que el mayor atractivo de los sitios web de viajes en línea es que puede completar directamente una serie de operaciones como reservas, compras o pagos en línea, sin tener que hacer largas llamadas telefónicas y comunicarse de un lado a otro, lo cual es muy problemático. ¿Cómo ocurrió este problema? Después de investigar un poco, descubrieron que había alrededor de 20 millones de llamadas, principalmente de clientes que solicitaban itinerarios. Si el costo de soporte por llamada se calcula en aproximadamente $5, eso significa que el costo total de este problema por sí solo asciende a $100 millones. Entonces, ¿por qué los clientes no pueden recibir itinerarios automáticamente? La razón también es muy simple: o el cliente ingresó su dirección de correo electrónico incorrectamente, o el itinerario fue enviado a la carpeta de spam, o el propio cliente eliminó por error el itinerario como spam. Lo que es aún peor es que los clientes no pueden recuperar su itinerario a través del sitio web, por lo que tienen que llamar al servicio de atención al cliente. En respuesta a esta situación, Jikexin Company rápidamente organizó un equipo para implementar las soluciones correspondientes. Desde 2012, la proporción de clientes que llaman al servicio de atención al cliente se ha reducido del 58% a aproximadamente el 15%, lo que ha logrado buenos resultados. Sin embargo, en comparación con este resultado, la gente siente más curiosidad por saber por qué Jikexin, que es una gran empresa, se dio cuenta del problema más tarde y esperó hasta que hubo 20 millones de llamadas entrantes. Por ejemplo, cuando llegó la millonésima o la 100.000. Se graba una llamada telefónica, ¿por qué no se toma en serio? La razón es exactamente de la que estamos hablando en el tercer caso: este no es mi problema. Como la mayoría de las empresas, Jikexin divide a sus empleados en diferentes equipos, cada uno con su propio enfoque. Por ejemplo, el equipo de marketing es responsable de atraer clientes a su sitio web, el equipo de producto es responsable de convencer a los clientes para que completen las reservas en línea, el equipo técnico es responsable de mantener el buen funcionamiento de las funciones del sitio web, el equipo de servicio al cliente debe responder rápidamente cuando los clientes encuentran problemas y brindan soluciones que los satisfagan. No existe ningún equipo cuyo trabajo sea garantizar que los clientes no tengan que pedir ayuda. De hecho, cuando apareció el problema por primera vez, todos los equipos lo notaron, pero ninguna persona o equipo pensó: este es mi problema. Entonces, si nadie se ofrece voluntariamente para hacer este trabajo preliminar, los problemas subyacentes no se resolverán. La dificultad de actuar contra la corriente es que no solo requiere que tengamos la sabiduría para nadar contra la corriente y cambiar las reglas, sino que también requiere que tengamos la determinación y el coraje de asumir la responsabilidad. Eso es todo por la primera parte. En resumen, hay 3 obstáculos que nos impedirán tomar medidas ascendentes. Primero, somos adictos a resolver varios problemas urgentes. Todos los días, presten atención, simplemente parecemos muy ocupados y no tenemos tiempo. Segundo, debido a los hábitos.
o pensamiento rígido, no se ve la existencia del problema, al final, falta voluntad de asumir responsabilidades o iniciativa subjetiva para dar un paso adelante. La segunda parte. Afortunadamente, reconocer los obstáculos en sí significa que hemos podido evitar estas trampas y empezar a avanzar contra la corriente. Si eres como yo y estás mentalmente preparado para cambiar esta situación pasiva, entonces hablemos de qué debemos hacer si queremos dominar el pensamiento ascendente. Hay muchas estrategias específicas. El autor detalla 7 métodos en el libro: unir a las personas adecuadas, tener la conciencia para cambiar el sistema, encontrar puntos de enfoque y avances, descubrir problemas de antemano y establecer indicadores para medir el éxito. Predecir posibles problemas relacionados de antemano y encontrar fuentes de fondos. Te he resumido 2, el más importante es el más cercano a nuestro trabajo y vida, y también es el método en el que el propio autor dedicó mucho tiempo a elaborar. El primer método consiste en encontrar la señal con antelación e intervenir de forma proactiva. Dominar el pensamiento ascendente significa que antes de que ocurra un problema, podemos darnos cuenta de que todavía hay mucho que podemos hacer. Puede que no sea posible evitar la causa raíz del problema, pero al menos puede reducir la probabilidad de que ocurra. Podemos ir contracorriente para encontrar el mejor punto de intervención para el problema y ganar tiempo para acciones posteriores. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, Elliot, como médico y entrenador deportivo del equipo de fútbol, para reducir al máximo la probabilidad de que los atletas se lesionaran, la señal de riesgo que encontró fue el estrés muscular de los atletas. En los primeros días, cuando la tecnología en la industria del deporte era inmadura, Elliot se basaba principalmente en observar los movimientos y mecanismos de carrera de los atletas para analizar los puntos de desequilibrio entre sus músculos, por ejemplo, si este tendón sería más débil que otro tendón. Más tarde, a medida que se desarrolló la tecnología, Elliot comenzó a utilizar tecnología de captura de movimiento 3D para analizar microscópicamente a los atletas mientras corrían, saltaban y giraban. Este tipo de análisis puede producir resultados sorprendentemente precisos. Por ejemplo, cuando Elliot analiza a un atleta, normalmente observa que cuando aterriza después de un salto, un lado de su cuerpo experimenta un 25% más de fuerza que el otro. El fémur gira hacia adentro, mientras la tibia gira hacia afuera, por lo tanto, su rotación relativa es demasiado grande, lo que es muy probable que provoque lesiones en la rodilla. Luego, después de un periodo de capacitación personalizada, Elliot volverá a evaluar para ver cuánto ha mejorado el problema. En este caso, la tensión muscular del deportista es una señal de riesgo eficaz. Otro ejemplo, LinkedIn, un sitio web de contratación laboral, ha lanzado un producto específicamente para reclutadores. Este producto es muy popular, pero la tasa de abandono también es muy alta. La proporción de clientes que no renuevan sus suscripciones ronda el 30%, lo que significa que 3 de cada 10 clientes dejan de utilizar este producto cada año. Al principio, la solución de la empresa fue enviar personal dedicado a mantener la comunicación con estos clientes que estaban en riesgo de abandono. Si la tasa de abandono es alta durante este periodo, se emitirá una alerta temprana y el enfoque de todos será encontrar formas de retener a los clientes. Pero Luoli Saciña, como jefe del departamento, señaló que la verdadera señal de riesgo no es la tasa de abandono, sino la tasa de uso de los clientes. Satina dirigió al equipo para realizar un análisis de datos y se dieron cuenta, podemos predecir razonablemente quién abandonará después de 30 días de la compra del cliente. ¿Por qué es esto? Porque Satina descubrió que los clientes que habían utilizado el producto dentro de los primeros 30 días tenían 5 veces más probabilidades de renovar sus servicios de LinkedIn que otros clientes. En otras palabras, muchos clientes nunca lo han usado después de comprarlo. Siempre que pueda guiar a los clientes a usarlo varias veces en 30 días, este producto puede generar grandes ganancias. Solo 2 años después, los ingresos de la empresa demostraron que la señal de riesgo que encontró Satina era correcta. Hay muchos casos similares, por ejemplo, como mencionamos anteriormente, en el caso de los estudiantes de secundaria que se gradúan de las escuelas públicas de Chicago, los investigadores descubrieron a través de una investigación que resultó que no había ninguna escuela de secundaria en Chicago. La escuela y fue al 8º grado, luego ingresa a la secundaria, que comienza en el 9º grado. Como resultado, muchos niños optan por darse por vencidos porque no pueden adaptarse al periodo de transición. Cuando la escuela enfrentó tal situación, el método de castigo anterior era suspenderlos por 2 semanas. Ya sabes, para un estudiante que ya está a punto de abandonar los estudios y que lucha por mantenerse al día, este castigo sin duda es un insulto a la herida. Sin embargo, ahora se han encontrado 2 señales de riesgo particularmente efectivas. En primer lugar, si los estudiantes pueden completar 5 créditos de cursos de un año completo. En segundo lugar, si los estudiantes no pueden reprobar no más de 50 créditos en un curso básico, como matemáticas o inglés, en un semestre. Basándose en estas 2 señales de riesgo válidas, tanto las escuelas como los profesores cambiaron sus métodos de enseñanza. Para garantizar que todos los estudiantes puedan graduarse con éxito, los profesores incluso tomarán la iniciativa de hablar con los estudiantes para comprender sus dificultades para mantenerse al día con el progreso y considerar cómo organizar el diseño del curso de manera más razonable.
Lo que es gratificante es que en 2018, con una serie de medidas ascendentes y el esfuerzo de todos, la tasa de graduación de la escuela secundaria de las escuelas públicas de Chicago aumentó del 52,4% al 78%. Han salvado el futuro de decenas de miles de estudiantes. Según una estimación aproximada, el valor de esta reforma es de más de $10.000 millones estadounidenses y este valor sigue creciendo. Verá, esta es la enorme ganancia que se obtiene al encontrar señales por adelantado e intervenir de manera proactiva. A continuación, hablemos del segundo método, afrontando la complejidad del sistema. En otras palabras, para dominar el pensamiento ascendente, debemos aprender a pensar en los problemas desde la perspectiva del cambio de sistema en muchas situaciones. En el mundo real, en una línea de tiempo que puede extenderse casi infinitamente, upstream es solo un concepto relativo a downstream. Ante un problema, podemos intervenir en muchos momentos. En otras palabras, upstream no es un destino específico, sino una dirección general en la que vamos upstream. Por ejemplo, en comparación con ahogarse, ponerse un aro salvavidas es una solución río arriba, y en comparación con ponerse un aro salvavidas, aprender a nadar es una solución aún más río arriba. Siempre se puede avanzar más, pero cuanto más se avanza, mayor será el alcance del problema y más compleja será la solución. Especialmente en algunas áreas públicas, si solo considera un determinado problema local y no considera los posibles efectos de segundo orden de antemano, es posible que surjan nuevos problemas después de abordar los problemas actuales, o que surjan nuevos problemas. Una situación en la que el problema A es manejado por el problema A y el problema B se resuelve cuando surge el problema B. Esta es una manifestación de una falta de pensamiento sistemático que resuelve un problema local pero causa otro problema relacionado con él. Por ejemplo, para proteger el medio ambiente, en 2014, el gobierno de la ciudad de Chicago aprobó una ley que prohíbe a las tiendas proporcionar bolsas de plástico de un solo uso. Si pensamos en términos de cambio de sistema, prohibir las bolsas de plástico, ¿cuáles son los posibles efectos de segundo orden? ¿Qué sustituirá a las bolsas de plástico de un solo uso? Las personas pueden usar más bolsas de papel, llevar bolsas reutilizables o saltarse las bolsas de compras. El autor también proporciona en el libro algunos resultados de investigaciones académicas que analizan objetivamente el impacto medioambiental de las bolsas hechas de varios materiales diferentes. Si tenemos en cuenta la producción, el transporte, los tiempos de uso reales y otros factores, en realidad es difícil decir que prohíbo por completo el uso de bolsas de plástico de un solo uso, ya que esta política favorece la protección del medio ambiente. Entonces, en la vida real, ¿qué hacen estas tiendas cuando se enfrentan a una prohibición repentina? Comenzaron a proporcionar bolsas de plástico más gruesas en las cajas, probablemente porque los clientes reutilizaban estas bolsas de plástico más gruesas, pero en realidad la mayoría de los clientes no lo hacían, por lo que era aún peor para el medio ambiente. Lo sorprendente es que en 2016, después de que el gobierno descubrió el problema, prohibió el uso de esta bolsa de plástico más gruesa, lo que hizo que las ventas de bolsas de basura de cocina comenzaran a dispararse nuevamente. Y en el proceso, algunas personas creen que la escasez de bolsas de plástico ha catalizado aún más la propagación de la epidemia. Porque muchas personas sin hogar están acostumbradas a utilizar bolsas de plástico para eliminar los desechos metabólicos, pero una vez que se prohíba el uso de bolsas de plástico, otras alternativas no serán tan higiénicas, lo que provocará la propagación de gérmenes y afectará la salud pública. Verá, la política pública detrás de una bolsa de plástico involucra los intereses de muchas partes y está diseñada de manera intrincada. Como dice el autor en el libro, todavía estamos empezando en lo que respecta al pensamiento ascendente. Por tanto, en cuanto al método para afrontar la complejidad del sistema, además de predecir de antemano los efectos de segundo orden, el autor también nos recuerda que debemos aprender a unir a las personas adecuadas, encontrar el enfoque o avance, y luego cruzar el camino. Río sintiendo las piedras. Esta serie de acciones son esenciales para resolver problemas complejos. Al promulgar una política pública o formular una solución a un problema aguas arriba, se puede comenzar con un piloto a pequeña escala y explorar poco a poco qué medidas son factibles, cuáles no lo son y qué condiciones deben cumplirse. En 2017, después de una pequeña exploración, el gobierno de la ciudad de Chicago descubrió que las tiendas pueden ofrecer bolsas de papel y bolsas de plástico, pero cada bolsa de plástico requiere un impuesto adicional de 7 centavos. Este método es en realidad el más beneficioso para proteger el medio ambiente. Dicho esto, todos han descubierto que el llamado enfrentar la complejidad del sistema significa que necesitamos dedicar más tiempo a pensar en el problema de manera integral, relacional y dinámica, en lugar de limitarnos simplemente al problema específico que atrajo la atención. Nosotros desde el principio. Ahora se han introducido dos métodos específicos para dominar el pensamiento ascendente, encontrar señales por adelantado, intervenir de forma proactiva y afrontar la complejidad del sistema. Sin embargo, los diversos casos de pensamiento ascendente que mencionamos anteriormente en realidad están más o menos relacionados con organizaciones, como escuelas, empresas y ciudades. Entonces, ¿qué pasa si solo quiero aplicar el pensamiento ascendente en mi vida diaria? ¿Qué hacer? El autor menciona al final del libro que el pensamiento ascendente en realidad no es ni profundo ni complejo. Hay un dicho que quizá hayamos escuchado muchas veces, pero sigue siendo cierto: el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, y el segundo mejor momento es ahora.
Incluso si pensamos un poco más que los demás en el trabajo, incluso si comenzamos una determinada acción a partir de hoy, esto significa que hemos establecido la conciencia del pensamiento contracorriente y avanzamos contracorriente cada día que pasa. Eso es todo por el libro de Dan Head. ¿Tiene alguna opinión diferente sobre esto? Bienvenido a dejar un mensaje para discutir con todos. Oye, si te gusta nuestro canal, suscríbete. Jaja, recuerda que te gusta.